hablo de suplementación, ¿no? Pero no les he dado un nombre específico, les pongo ejemplos de cómo puedo cubrir los requerimientos energéticos de los pacientes, ¿no? Entonces, con esto le doy la bienvenida, le doy paso para que pueda instruirlos a los estudiantes, ¿sí? Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación, Máster Díaz. Mi nombre es Fernando Ortiz, soy gerente comercial y fundador de Tesia Laboratorios. Como lo decía usted, somos un laboratorio ecuatoriano, nos especializamos en suplementos nutricionales, especialmente en módulos nutricionales de proteína, de carbohidratos y de lípidos, ¿no? En esta reunión vamos a tocar inclusive los de carbohidratos y las opciones que tenemos para sustituir el azúcar, que va a ser de utilidad también en algunos pacientes. Entonces, bueno, ahí hay una panorámica, faltan un par de productos que acabamos de lanzar al mercado, pero ya vamos a ir viendo los claves en el transcurso de la reunión, y pues cualquier pregunta, después de cada cierto tiempo hago una pausa y con gusto lo estamos conversando, ¿no? Poco me presento, pues tengo ya 25 años en la industria farmacéutica. Como les comentaba, fundamos con mi socio Tesia Laboratorios porque vimos que hacían falta justamente suplementos de proteína en el mercado ecuatoriano, y nos hemos ido ampliando con más opciones. Aparte, y ya les voy a presentar también, hay una interesante página de contenido en Facebook, Instagram y YouTube que se llama Medicina y Nutrición al Día, ¿no? Entonces, los suplementos nutricionales en odontología, ¿para qué y para quiénes? Es la pregunta, ¿no? En primera instancia tenemos los procedimientos quirúrgicos. Como una panorámica, aquí vamos a ver que los procedimientos quirúrgicos la idea es poner casos prácticos, ¿no? ¿Verdad? Imagínense ustedes ya graduados y en un procedimiento a una persona frágil, a un adulto mayor frágil, desnutrido. Ahí se va a necesitar un suplemento, por ejemplo, de proteína para una recuperación más rápida. Tenemos acá a mano derecha pues el caso también de un adulto mayor con dificultades para ingerir, probablemente pues tenga disfagia o tenga falta de sus piezas dentales. Entonces hay que darles productos concentrados y que sean, pues, ya que se consumen poca cantidad, tienen que ser concentrados. Entonces, en eso radica la utilidad de los módulos nutricionales, ¿no? En una pequeña cantidad de producto, dar mucho nutriente. En el caso inferior, pues tenemos también a una persona muy frágil por cualquier otra circunstancia, e incluso la parte de caries en niños, en adultos, en fin, será necesario controlar un poco la ingesta de azúcares, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para eso también veremos unas soluciones que tenemos acá. Muy seguramente ya han revisado la parte de la nutrición enteral, pues, y no quiero abundar en eso, pero simplemente para aterrizar acá, tenemos que la división es con fórmulas completas, son productos pues que tienen todos los nutrientes para la persona, las vitaminas y minerales que necesita el ser humano. Una persona podría vivir tomando esto, ¿no? En una situación emergente, o si no puede ingerir alimentos comunes. Tenemos a los suplementos, que muchos de ellos son vitaminas solas, combinadas. Y tenemos módulos nutricionales que son de proteínas, de carbohidratos o de lípidos, ¿no? Entonces, esta pues sería una división rápida, una clasificación rápida de las fórmulas para nutrición enteral. ¿Para qué? Justamente, ¿cuál es la función de esto y la utilidad que pueden darnos este tipo de productos? Bueno, acá tenemos las proteínas, que sabemos que son esenciales en cuanto a regeneración y reparación de los tejidos, ¿no?
una cuestión práctica es que la rápida cicatrización reduce el riesgo de infección, obviamente. Entonces, es fabuloso que el paciente tenga una rápida cicatrización y el primer elemento nutricional para ella es la proteína. Incluso veíamos a este paciente, a ver si retrocedemos, a este paciente, por ejemplo, que tenemos acá abajo en silla de ruedas, que se va a someter a un procedimiento odontológico, una cirugía. Entonces, probablemente necesite antes incluso del procedimiento ingerir más cantidad de proteínas para que tenga una adecuada cantidad en su organismo, ¿no? Y poder ejercer las buenas funciones. Entonces acá tenemos una panorámica de los productos que ofrece Tesia Laboratorios. Tenemos módulos de proteína en polvo como Prosoy, como Proamino. Hay uno líquido que es ProSource No Carb. Hay uno en forma de gelatina que es Gelatein 20 y ahí está lo que aporta cada uno, ¿no? En cuanto a proteína. Argiment también, que es una fórmula especializada justamente para heridas, ¿no? En cualquier parte del cuerpo, sea en la boca, sea en las piernas, en fin, úlceras por presión, etc. Entonces, esos elementos nutricionales de Argiment son fabulosos porque tiene los aminoácidos arginina, glutamina y tiene también proteína pura y vitamina C, zinc, cobre. En fin, es una fórmula muy completa con los elementos esenciales para la cicatrización. Y como aminoácido específico, y esto es importante, ¿no? Porque tenemos, en cuanto a afecciones en la mucosa, tenemos a la mucositis, por ejemplo, pues que también entra un poco en el campo de la odontología, ¿no? Ya que es una afección que puede... por procedimientos sobre todo radiológicos, podría afectar también la parte oral, por daño, inflamación de la mucosa, etc. Entonces tenemos a este aminoácido glutament que es específico y su función es específica y potente en cuanto a la regeneración de células que se renuevan aceleradamente, como las de las mucosas justamente. Entonces, en eso es lo que puede ayudar las proteínas y los aminoácidos que tenemos en una rapidez de la cicatrización de las heridas. Lo otro que tiene mucho que ver con odontología es la adecuada existencia de vitaminas y minerales en la persona, ¿no? Hay muchas dificultades o vitamina D se ve mucho en la parte clínica, eso nos ha tocado ver y hay muchos estudios de que la mayoría de las personas no tienen unos niveles adecuados de vitamina D. Entonces eso es un punto clave. Ustedes saben la importancia que tiene que ver con el metabolismo del calcio y del fósforo, la vitamina D, ¿no? Entonces tenemos un suplemento acá y bueno, no lo tenemos nosotros, pero acá hemos puesto un ejemplo también de que pues el calcio es importante, ¿no? La vitamina C para la parte de formación de colágeno, el zinc también. Son micronutrientes importantísimos que tienen que ver en la parte de huesos y dientes, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Una pregunta, doctor. ¿Esta clase de vitaminas pueden regenerar solo los tejidos, también tejidos óseos? Sí. Los tejidos óseos también, las proteínas tienen una función allí. El tejido óseo está compuesto por una parte orgánica y una parte inorgánica, ¿no? Entonces tenemos al colágeno también que ayuda en la parte del hueso a la formación de hueso, aparte de lo importantísimos que es el calcio y el fósforo ahí, ¿no? Entonces las proteínas intervienen en todos los tejidos realmente, en la parte inmunológica, fundamentales. Doctor, disculpe, una pregunta. Entonces, ¿multiplica los osteoblastos y los osteocitos para que haga una regeneración ósea o solo multiplica y regenera la parte ósea?
hace como un fragmento de desinfección óseo. Osteoblastos, los osteocitos, pues son células y ellas tienen en su constitución fundamental la parte proteica. Entonces, la idea es esa justamente, ¿no? Esas células necesitan en su nutrición proteína para formar la parte del hueso, ¿no? ¿Hacen una multiplicación celular en este tipo de células para que se haga una regeneración ósea? ¿O cómo trabajan? ¿O es una ATP celular para la célula de estos canales? Netamente en la parte de la constitución celular, de la nutrición celular. O sea, la célula sigue su proceso de división normal, sino que necesita para esa división estar, por así, adecuadamente nutrida por proteína de calidad, ¿no? Entonces, pues, y ahí está, un paciente desnutrido probablemente tendrá la misma multiplicación de sus células, pero tendrá menor calidad de ellas. Entonces tendrá huesos más débiles, en fin, entonces no es que hace que las células se multipliquen en más cantidad, sino que pues garantiza que la multiplicación que ya está, por así decirlo, predestinada, se realice en una forma saludable, ¿no? Manteniendo células saludables. Del omega 3, aquí hay otros nutrientes que pues todavía no los tenemos, pero hemos de tenerlos, pero son importantes en el sentido de la acción antiinflamatoria que tienen. Muy importante en la parte de controlar la inflamación en los procedimientos, ¿verdad? Entonces el omega 3 se caracteriza por eso. Este ácido graso se lo encuentra, en nuestro caso, bueno, el salmón es poco común en nuestro medio, lo hay, cada vez lo hay más, pero la parte de la albacora, en el encebollado, la sardina, van perfecto con los ácidos grasos, ¿no? Las nueces, y como suplemento sí se puede usar el aceite de linaza, de este vamos a tener nosotros. Entonces, porque no se puede comer pescado pues todos los días, ¿no? Bueno, se puede, pero ya me imagino que cansa, pero en cambio el aceite ese sí lo usamos todos los días para diversas cosas. Entonces hemos de tener un aceite de linaza justamente, que es el aceite vegetal que más omega 3 tiene, o en todo caso es un precursor del omega 3 que en nuestro cuerpo se convierte en omega 3, el aceite de linaza. Estos ácidos grasos, pues recordemos que son esenciales porque no pueden ser fabricados por nuestro cuerpo, ¿no? Así como los aminoácidos esenciales, ¿no? No pueden ser fabricados por nuestro cuerpo, estos ácidos grasos tienen que ser ingeridos en los alimentos y su deficiencia pues es grave en cuanto a la salud, ¿no? No podemos vivir sin ellos. Estos puntos adicionales a tener presentes en la parte odontológica, los alimentos y evitar los alimentos y bebidas perjudiciales. Ya ustedes pues lo han visto y lo saben, pues no, alimentos calientes, picantes, ácidos, crujientes, en fin, pueden tener dificultades allí luego de un procedimiento. Hay que estar hidratado. El agua es fundamental para todos los procesos de nuestro cuerpo y ayuda también a la cicatrización de las heridas, ¿no? Y pues la dieta balanceada. Y aquí la opción para pacientes o en casos de cirugías, pacientes quirúrgicos que necesitan evitar a toda costa cualquier tipo de azúcar. Aquí están nuestros edulcorantes, tenemos una stevia en líquido y una sucralosa líquida también. Y recién estamos lanzando una lulosa, que esta sí es en polvo. Entonces estos edulcorantes son adecuados para evitar el consumo de azúcar y no son cariogénicos. También de mucha utilidad en caso de pues caries frecuentes, pues en adolescentes, en fin, en la persona que ustedes requieran darlo por un tiempo o por más, pues aquí están nuestras opciones de edulcorantes para sustituir el azúcar. La stevia es pues stevia pura, derivada de la planta. La sucralosa, para pues quienes no lo saben, es un
es el azúcar común que le han extraído 3 átomos de carbono y lo han sustituido a nivel industrial por 3 átomos de cloro. Eso hace que el azúcar común endulce mucho más y no se absorba a nivel intestinal. Entonces es seminatural acá, la sucralosa, ¿no? La lulosa sí es un azúcar natural, pero muy raro. Entonces se hace por procesos industriales, pero es como si uno ingiriera el azúcar de pasas y de higos secos. Ahí se encuentra la lulosa y pues acá se la fabrica desde el maíz, pero es el mismo producto. En cambio este azúcar no se puede, el organismo humano no tiene las enzimas para digerirla, entonces endulza bien y no se puede ingerir. Hemos tratado de tener nosotros los de mayor uso y los más seguros. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Disculpe, tengo una pregunta. ¿Y esos tipos de stevias, mujeres embarazadas, correcto, es recomendable? O sea, es mucho mejor que el azúcar refinada que se utiliza. Ya, muy claros al respecto. El azúcar refinada, pues, el problema de la azúcar refinada es que nosotros no necesitamos tanto de ella. El azúcar realmente no es mala, el problema es el exceso, ¿no? El problema es el exceso en que las comemos, está en tantos dulces, la utilizamos nosotros en casa para hacer muchas cosas. Hay azúcar oculta en una salsa de tomate, por ejemplo. Hay mucho azúcar en una salsa de tomate. ¿Quién diría, no? Entonces, el problema es eso, el azúcar oculta que nos comemos en los alimentos, que no la necesitamos. Si fuéramos un deportistas que todo el día estamos entrenando, bueno, ahí sí, podemos darnos el lujo de comer mucho azúcar sin problema. Sin embargo, la mayoría que estamos es muchas veces sentados, ustedes en el caso de los estudios, o en diversas actividades, pasamos en auto, en fin. Entonces el azúcar es segura en una mujer embarazada siempre y cuando no se consuma en exceso. Y la stevia lo mismo, Edulmax stevia es segura en el embarazo porque es derivado de una planta sin consumirla en exceso. Este producto normalmente endulza con 2 gotitas o 3 en una taza de café. Entonces es mínimo realmente el uso que se le da, ¿no? Dura mucho, evita muchas calorías por ese lado porque ya ahí está evitando 2 o 3 cucharaditas. Cada gotita equivale a una cucharadita de azúcar, es muy, muy potente, ¿no? Entonces se consume poco, así que es muy seguro. Todos estos sustitutos de azúcar tienen una dosis máxima permitida. En todo caso, los humanos tendría que tomarse casi un frasco de Edulmax para exceder la dosis máxima permitida. Así que es muy seguro en ese sentido, incluso en el embarazo. Chicos, recuerden lo que, no sé si fue la semana pasada que estuvimos haciendo ese taller de los edulcorantes. Y justamente Fernando les comento que les decía eso, que por ejemplo para... cuando hice mi tesis, pues les hablaba de que lo hice en edulcorantes, ¿no? Y justamente de la ingesta diaria aceptable, o sea, para que excedan las dosis en el caso de la stevia, prácticamente deberían de tomar como 16 latas de gaseosa en el día, como para hacer una relación. Entonces no nos vamos a tomar las 16 latas. Ni se diga en tal caso de lo que es la sucralosa, sí mismo, son como 15 latas. En el caso de la sacarina, prácticamente deberías de consumir 15. O sea, todos los edulcorantes están en las dosis máximas que no van a causar un efecto adverso en la salud. Pero el problema está en que no solamente es el edulcorante, sino el resto de alimentos procesados, porque justamente les topaba ese tema por lo que se hablaba de las recomendaciones de la OMS. No sé si lo de recordar, Fernando. Así es. Ya, pero en realidad no traen un efecto adverso siempre y cuando se consuman dentro de los rangos permitidos. Pero también hay estudios en donde están relacionados ciertos edulcorantes con el inicio y la progresión, el mantenimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero hay que ver el fondo de aquel individuo, ¿no?, que presenta el problema. Entonces sí son dentro de lo seguro consumirlos y obviamente no
embarazada con diabetes, ¿no? Entonces le vienen bien, pero obviamente la idea es que también dejemos de consumir tanto alimento dulce. ¿Okay? Correcto, sí. Así que se consume muy poco. En todo caso, es una dosis muy pequeña, muy lejana de la dosis máxima permitida. Sí, y en efecto, por ejemplo, eso de me tomo varias colas porque tiene edulcorante, no es para nada adecuado, porque aparte tiene la gaseosa tiene una alta cantidad de ácido fosfórico. Ajá, Entonces, imagínense, ustedes ya lo han de saber, lo dañino que es el ácido justamente para la parte del diente, ¿no? De la parte dental, el esmalte. Entonces, mejor es evitarlo. Aparte que hay en las gaseosas sin calorías, el problema es que no usan stevia, porque la stevia es más cara. Ahí lo que usan es acesulfame y aspartame y tal vez sucralosa, o y en combinaciones. Entonces sí hay un poco ya más de alerta con el acesulfame y el aspartame. Están bajo la lupa de la OMS, porque esos parece que no son tan saludables. Entonces, ojo con esas consideraciones. Eso no es reciente, ¿no? En ese caso, eso ya viene de tiempo atrás. Vienen rumoreándose, pero recién la OMS cada vez se está pronunciando un poco más al respecto. Entonces, bueno, la parte de la alimentación básica adaptada a veces tocará justamente aconsejarle al paciente que modifique su textura de alimentos. Entonces, eso es lo que tiene la base de la alimentación básica adaptada, que la vamos a ver en 3 diapositivas nada más. La idea es nutrir al paciente, conservar el placer de comer y facilitar su preparación en personas que tienen dificultades para hacerlo. Entonces esta une lo mejor de la nutrición artificial con lo mejor de la alimentación tradicional. ¿Por qué? Porque básicamente se trata de licuar la comida, licuar el alimento para aquellos pacientes que tienen dificultades para su ingestión. Esto sirve tanto para disfagia como para quienes no pueden masticar, le faltan piezas dentales, o tal vez a veces las personas muy frágiles que tienen tanta debilidad muscular, ya tienen sarcopenia, incluso pues hasta en los músculos masticatorios, que tienen dificultades para masticar, ya algunos ya no quieren saber nada hasta de la comida. Entonces hay que modificarles la textura tratando de conservar su sabor, ¿no? Su sabor original, para que no se extrañe eso. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta aquí, y aparte tener muy en cuenta pues que no puede pasarse ningún tipo de espina o de algo duro, ¿no? Que pueda ocasionar un atragantamiento de la persona. Tenemos un ejemplo bien bonito, ¿no? De cómo esto podría muy bien ser un arroz con pollo y con verduras licuado y colocado en moldes para que se vea de esta manera, ¿no? Muy atractivo para la vista, para este tipo de personas. Entonces, eso con alimentación básica adaptada, que en un momento dado pues tocará aconsejarle a los pacientes. Y esa va muy de la mano con la fortificación de los alimentos, porque si esa persona no puede ingerir sus alimentos adecuadamente, comerá menos. Entonces hay que darle sus alimentos fortificados. ¿Cómo se pueden fortificar alimentos? Con módulos de nutrientes como los nuestros, ¿no? Si se requiere proteína, acá arriba tenemos una proteína líquida, que incluso tenemos un video de un aderezo que se puede hacer, un aderezo dulce que se puede hacer con esta proteína líquida ProSource No Carb. En el video de hoy elaboraremos un aderezo para ensaladas con ProSource No Carb, que es alto en proteína. La lista de ingredientes la veremos al final del video. Empezamos combinando 4 cucharadas de vinagre de manzana, 2 cucharadas de zumo de limón. Mezclamos y
agregamos una tapa llena de ProSource No Carb, en el cual estamos incorporando 15 gramos de proteínas que le dará un delicioso sabor dulzón y nos quedará muy bien con las ensaladas. Seguimos mezclando hasta que se incorporen bien los líquidos. Colocamos una pizca de sal, una pizca de pimienta y media cucharada de aceite de oliva, que le ayudará a potencializar el sabor. Mezclamos bien para que todos nuestros ingredientes se incorporen. Y como podemos ver, es un aderezo alto en proteína, dulce y delicioso, perfecto para combinar con ensaladas frescas. Aquí vemos el resultado. Y la de abajo es una proteína en polvo. Ya vamos a ver un par de videos para ver cómo funciona esto. Aquí tenemos uno, por ejemplo, ¿ya? Cómo incorporar la proteína en un crepe. Crepes. Para preparar crepes necesitarás 2 medidas Proamino Mix vainilla, 2 medidas de harina con polvo de hornear, 1 taza de leche, un huevo, crema de chocolate con avellanas, tipo Nutella, bananas o frutillas en rodajas, azúcar impalpable. Mezclar bien los polvos con la leche y el huevo. Colocar poca cantidad en un sartén engrasado, moviendo el sartén hacia los lados, para esparcir la mezcla en una fina capa por toda la superficie. El fuego debe ser medio, para que no se queme. Apenas tenga consistencia, dar vuelta al crepé y luego colocarlo en un plato. En el crepé, esparcir la crema de chocolate y avellanas, colocar las frutas y enrollar en forma de flauta. Decorar con azúcar impalpable. Ok, aquí en cambio hay una opción de gelatina de yogur con Prosoy, ¿no? Que es nuestro otro polvo de proteína. Gelatina de yogur y Prosoy. Para preparar gelatina de yogur y Prosoy necesitarás 2 sobres de gelatina sin sabor, 2 tazas de yogur natural sin azúcar bajo en grasa, 1 taza de pulpa de fruta pura sin azúcar, media taza de fruta picada de su preferencia, 4 medidas de Prosoy, 18 gotas de Edulmax Stevia o sucralosa. Disolver los 2 sobres de gelatina sin sabor en media taza de agua tibia y dejar por 5 minutos. Hervir media taza de agua y adicionarla a la mezcla de gelatina humedecida y revolver hasta que se disuelva. De las 2 tazas de yogur, separar media taza para mezclar con el Prosoy y hacer una papilla. Si puede licuar, mejor. Colocar en un recipiente el yogur, la mezcla de Prosoy con yogur, la gelatina diluida, la pulpa de fruta, el Edulmax y batirlo. Incorporar la fruta y mezclar suavemente. Colocar en un molde, refrigerar por 2 o 3 horas y servir. Y bueno, es más sencillo incluso si se utiliza ya yogur con frutas listo, ¿no? O sea, con trozos de fruta. Entonces, bueno, esos eran 2 ejemplos de cómo se pueden hacer unos postres muy ricos y muy saludables y muy rápidos. Allí también importante que, bueno, pues si se quiere evitar el postre, aquí está Gelatein también, que ya está lista, ¿no?
Es 20 gramos de proteína hay allí en esta gelatina. Entonces aquí esta es la última de las diapositivas que indica que no solo en comidas de dulce, sino también en las de sal. En sopas van perfecto combinados los módulos de proteína, en salsas, incluso para el fideo, en purés, en todos esos tipos de productos, todos esos tipos de alimentos se puede combinar ProSoy natural o ProAmino natural. Ya los vamos a ver un poco más en nuestra página web más fácilmente. Allí están nuestras redes sociales, nuestro teléfono que también está en la página web, directamente se pueden comunicar con nosotros. Nuestra tienda virtual es nutrionline.es. Ahí están todos los productos para los pacientes que lo requieran y les invito a unirse para estar al tanto, ustedes que están en el campo de la salud. Hay mucha información que publicamos casi a diario en Medicina y Nutrición al Día sobre muchos temas de salud.